Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. A la hora que veis este vídeo, todos que nos acompañáis, queremos en este día pues hacer un programa que creemos que es muy necesario, muy importante, sobre un tema muy candente que es el origen del pueblo gitano, ¿vale? En este día pues nos hemos juntado varias personas que llevamos pues varios años estudiando este tema. No somos personas que hablamos por hablar o que creemos o que pensamos, sino que somos gente que vamos a dar datos objetivos, datos que se pueden analizar y estudiar, en el cual vamos de alguna forma a analizar y a explicar realmente dónde viene el pueblo gitano, ¿vale? El origen del pueblo gitano. Entre tantas y tantas teorías que hay por ahí, nosotros tenemos pues, la más firme, que es el origen en la India, ¿vale? En este día, pues, me pareció bien esta idea, estando pues, con amigos míos y conocidos, tenemos a varios que vamos a exponer varias cosas, ¿vale? En tres secciones. Primeramente, una sección sobre el origen en la India y cómo es la India. Una segunda sección hablando sobre la lengua gitana y la partida del pueblo gitano desde la India y algún tema más. Y por último, trataremos sobre el tema del ADN, ¿vale? Y para tratar estos temas, pues tenemos a varias personas con nosotros. Va a estar con nosotros nuestro primo Luis Cortés, de Almería. Vamos a hacer una presentación de cada uno de los que vamos a hablar, ¿vale? El cual es administrador y también tiene administración y finanzas, gestión administrativa, auxiliar de archivista y biblioteconomía. Es escritor, diseñador gráfico, historiador. Le fascina la historia, en especial la del pueblo gitano. Le encanta la filosofía, la psicología, la neurociencia, siendo estas materias que ha leído durante años. Sabe idiomas como el romanó, el caló, el inglés, algo de francés, etc. Sin ser activista y no estar inscrito o estar trabajando para ninguna asociación o institución gitana, ni pretensión de estarlo nunca, está vinculado a la defensa de los derechos humanos y la promoción de nuestra cultura gitana. El estandarte de su filosofía personal es el de una vida sana sin vicios, el deporte, la paz, el respeto y la honradez. En la actualidad está escribiendo una novela que contendrá 2 volúmenes y un libro dedicado a su hijo sobre vivencias, pensamientos y reflexiones personales. Es el primo Luis Cortés de Almería. También va a estar con nosotros el primo Toni Díaz de Calanda, de Teruel, el cual es auxiliar administrativo, es técnico sociosanitario y músico. Habla catalán, francés, romanés, algo de inglés y caló español. Él es activista por libre de la lengua y cultura gitana y de los derechos humanos, sobre todo de los menores. A pesar de no pertenecer a ninguna asociación ni entidad, ha colaborado en varios equipos de trabajo. Desde hace años enseña la lengua gitana, junto con mi persona y algún colaborador más en las redes sociales. Yo también lo digo desde aquí. Él procede de una familia que podemos decir que tiene un tesoro léxico del caló, en el cual es el eslabón perdido entre el romanó y el caló, pero eso será para otro trabajo, otro vídeo en el cual él lo podrá explicar. Es una persona que enseña romanés juntamente conmigo también. Bueno, ya hemos dicho de Luis Cortés de Almería y de Toni Díaz. Ahora vamos a hablar también, que está con nosotros, tenemos el placer de que está con nosotros, Juan Carlos Ranchadani, ¿vale? Un hombre que ha estado pues, gran parte de la India, y esto es muy importante porque en general todos los que hablan de la India y se mofan y caricaturizan sobre temas de la India, nunca han estado allí, pero este hombre ha estado pues gran parte de su vida. Vamos a ver su biografía, que se encuentra disponible en su blog, en su página web. Se llama Juan Carlos Ranchadani, también conocido por su nombre espiritual como Krishna Kripa Dasa, ¿vale? Nació en Ceuta el 10 de abril de 1970, de padre indio hindú y madre española católica. Es el segundo de 4 hermanos. Desde muy joven siente una gran atracción por la India, su cultura y espiritualidad. Tras beber en numerosas fuentes de conocimiento, en 1985 entra la tradición hindú, Gaudiya, Vaishnava, donde sería iniciado formalmente. A partir de ahí, todos los que me escucháis, este hombre ya empieza a tener iniciación en la cultura hindú, también recibe Dishka y Siska, iniciación e instrucción, en la tradición Vaishnava del santo Ramanu Acharya, ¿vale? Eso lo explicará luego mejor él, porque sabe explicarlo mejor, ¿vale? Con 17 años visitó la India por primera vez, quedando cautivado por la belleza de sus paisajes, sus gentes y las milenarias tradiciones.
Este sería el primero de numerosos viajes que en los últimos 25 años le han llevado a recorrer casi todo el subcontinente indio. Ha visitado más de 180 ciudades y pueblos de 20 estados, conociendo sus principales templos y lugares de peregrinaje. Durante estos viajes ha tenido la oportunidad de conocer a numerosos maestros de yoga y filosofía, aprendiendo de sus enseñanzas. Ha vivido en templos y ashram y convivido en casas de familias hindúes, lo cual le ha permitido conocer de primera mano cómo es la vida cotidiana en las grandes ciudades y pueblos de la India. Que se ha paseado la India, que la conoce muy bien, ¿vale? Tiene formación como estudiante y profesor de yoga, donde ha instruido en diferentes cursos. Tiene un doctorado en filosofía tradicional hindú por la Universidad Euroamericana, con sede en Alicante, España. También es sacerdote brahman. Ha estudiado teología hindú en Bélgica y también en la India. Es miembro fundador del Foro Internacional Interreligioso Trascendente, con sede en Valencia. Ha participado en el 8º Encuentro Internacional de Líderes Religiosos Mundiales, celebrado en noviembre de 2018 en Extremadura. Tiene un doctorado en filosofía tradicional hindú por la Universidad Euroamericana, con sede en Alicante. Entre tantas cosas, ha escrito 15 libros y más de 200 artículos en periódicos y revistas. Ya os digo, cualquiera que lo queráis ver, podéis entrar en su biografía, en su página web, donde vais a poder leer todo lo que tiene, ¿vale? Habla español, inglés e hindi, ¿vale? Es asesor e interlocutor en temas de hinduismo con la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones del Gobierno español y del Arzobispado de Madrid y de Valencia. Promotor y pionero del diálogo interreligioso en Ceuta y miembro de varios foros interreligiosos de las ciudades de Sevilla, Valencia, Alicante, Madrid y Tenerife, ¿vale? Tiene muchas cosas más que, como os digo, os vuelvo a repetir, podéis entrar a la página y podéis ver quién es este hombre que está hoy con nosotros, el cual también va a compartir y va a decirnos pues cómo es esa India hace 1000 años, en qué mundo vivía el pueblo gitano en ese tiempo, ¿vale? Lo vamos a dejar para ahora más adelante, ¿vale? Vamos ahora a la primera sección, ¿vale? Compañeros, ¿cuál es el origen del pueblo gitano, ¿vale? Es el tema que vamos a tratar, el origen del pueblo gitano en la India, y aquí me va a tomar yo unos minutos para hablar. Es un tema que nosotros, los que hemos estudiado, no he hablado de mi persona, yo soy pastor evangélico, llevo con estos temas pues más de 13 o 14 años. Aparte de que creo en Dios, pues también estudio la lengua gitana, o sea, conozco las dos partes y todas las versiones que hay teorías, como hay otra que dice que igual venimos de las tribus perdidas de Israel, ¿vale? Yo puedo decir, con mi testimonio, que en base a lo que he estudiado, lo que es científico y solamente razonable y objetivo es que venimos de la India, ¿vale? Por la lengua y por el ADN y por las cosas que vamos a hablar. ¿Por qué sabemos el origen de la India? Hay diferentes teorías de gitanólogos que han estudiado este tema, como Hancock, Curtiade, hay otra que se llama Sarita Lachungalí, también es una gitana española que vive en Francia, y otros tantos como Turner y otros en siglos anteriores que han hablado de diferentes hipótesis dentro de la India, ¿vale? El origen está en la India, pero luego ya desde dentro hay diferentes teorías. Una que podemos venir de los Rajputs o de gente que ya vivía ahí nómada, o incluso que cuando vino Manuz el Ghazni, que fue un musulmán que invadió la India, lo que hoy es el llamado Pakistán, que al final se ha separado de la India, cuando conquistó, la gente que había ahí fue esclavizada y por medio de algunas guerras y cosas al final pudieron escaparse y todo ese grupo de personas salieron partiendo, escapándose hacia Occidente, ¿vale? Entonces hay diferentes hipótesis, una de ellas que pueden ser un conjunto de personas como los que podemos saber en España, que viene una guerra y por la guerra, por la persecución, nos escapamos, pues varias familias, varias gentes de varios pueblos, gentes de diferentes extracciones sociales, que cuando salen de la India se forma, se empieza a hacer ese cúmulo de personas distintas, empiezan a conformar lo que es el pueblo gitano, ¿vale? Vamos a hablar también de la sociedad en la India hace 1000 años o después, y el motivo de la diáspora, ¿vale? Esto es lo que yo he podido hablar. Vamos a dejar ahora estos 5 minutos a Tony Díaz, para que tú, Tony, también hables un poquito sobre el origen del pueblo gitano en la India, ¿vale? Adelante. Bueno, pues yo he sido siempre
un amante, ¿no? Un estudioso dentro de lo que he podido, de nuestra lengua, nuestra cultura. Y yo en casa, mi padre siempre me había dicho que venimos de la India, porque mi padre es un gitano que, a pesar de su edad, y en aquel entonces estaba un poco restringida la cultura para nosotros, pero a él le ha gustado leer e informarse. Y él siempre me ha dicho que, en su opinión, veníamos de la India. Yo, aparte de que eso ya lo diremos luego, recopilé todo el léxico del caló que pude de mis bisabuelas, de mi familia. Éramos conscientes de que nos faltaba la gramática, eso que le pasa al caló español, ¿no? Pero bueno, luego llegó el boom de Internet, del Facebook, de las redes sociales, de la información, y es cuando pude meterme de lleno a estudiar nuestra lengua, nuestra gramática, nuestra cultura. Porque la lengua no solo es un medio de comunicación, la lengua dice mucho de la cultura de los pueblos. A través del estudio de la lengua, yo estaba confirmando nuestro origen hindú o índico, o llámese como cada uno quiera, de la actual India, de la península del Indostán. En su momento me llamó la atención la teoría del origen hebreo, basada más que nada en unos parecidos culturales, no culturales, sino de costumbres, vaya, en una serie de parecidos en cuanto a las bodas y a diversos temas, pues muchos quieren ver ahí un origen. Yo en su día me puse también a estudiarlo con la misma objetividad que el origen hindú, y la verdad es que no. Con un análisis mínimamente riguroso es que no se sostiene por ningún lado, científicamente hablando. Luego vino lo de los análisis de ADN, en el cual colaboremos muchos, como Israel y yo, mandando muestras al doctor David Comas, genetista de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Y bueno, al final la conclusión es que la creencia de un origen hebreo anterior al origen hindú únicamente se puede basar, se sostiene por fe. Una fe, muchas personas tienen esa fe, ese anhelo de proceder de una tribu de Israel y que posteriormente emigró a la India, allí se formó, allí adquirió su lengua y luego vinimos para aquí, para Europa. Bueno, pues con todos los respetos, eso se queda en eso, en fe, que puede ser respetable. Lo malo del tema es que para que los datos científicos cuadren con esa fe, vienen personas pues que quieren adulterar la verdad, lo que hay. Dicen que hay palabras hebreas en el romanés, lo cual es mentira. Dicen que si los análisis de ADN dicen que somos hebreos, lo cual tampoco es cierto. Y entonces el tema yo creo que está en respetarse a ambos. Es decir, bueno, tú crees por fe que podemos venir de Israel, que somos una tribu de Israel. Vale, pero tú respétame que científicamente hablando, lingüísticamente hablando, si lo miramos desde el punto de vista de la antropología, no hay ninguna prueba. Las pruebas todas nos llevan a la India y no hay más, quiere decir. Vale. Pues vamos a dejar ahora también al primo Luis, que él hable también estos 5 minutos sobre el origen del pueblo gitano en la India y también las diferentes hipótesis que hay. Adelante, Luis. Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, primos. Y bueno, es que esto es un tema tremendo. A veces yo he observado a muchos gitanitos viejos, gitanos jóvenes, el físico, los rasgos, la mirada, esa elegancia, ese señorío que se tiene de aristócrata, lo he observado durante años. Y cada vez que yo he visto en la televisión un reportaje de la India, digo, ¿cómo el corazón me tira para allá? Porque parece que estoy viendo a mi familia. Cuando te miras para Israel, ve otro físico, otra forma de ser, y no corresponde nada con lo que somos nosotros. El origen del pueblo gitano yo siempre he considerado
que es la India, noroeste de la India, Valle del Punjab, Rajasthan, Cachemira y Uttar Pradesh, toda esa zona que abarca el noroeste de la India. La teoría más que yo considero la verdadera es lo de Mahmud Ghazni, la sultana árabe que invadió durante 25 años en una guerra a la India. Y aquella sociedad estaba compuesta no solamente de Rajputs, sino de muchas tribus diferentes. Digamos que había un organigrama de zona, de país estructurado, donde había un ejército, donde había las autoridades y donde había el pueblo, que eran formados por distintas tribus. Como puede pasar, por ejemplo, en España, que hay catalanes, que hay vascos, que hay andaluces, pero había zonas diferentes, ¿no? Esa guerra duró 25 años y la perdieron. Llegó un momento que tuvieron que plantear el hecho de salir de India. Tenían que plantearse porque no podían vivir. Y un número de personas de distintos, ¿cómo se dice esto? De distintas tribus, decidieron partir saliendo por Pakistán. Yo considero que ese es el motivo. Además, hay también documentación sobre el respecto, porque Mahmud Ghazni tenía un escribano que escribió todo el proceso de la guerra y anotó todo lo que hizo y a la gente que hizo esclava en aquella guerra, ¿no? Y ahí viene reflejado quizás lo que es el grosso de este conflicto y la diáspora posterior del pueblo gitano para el resto del mundo. Y yo siempre he creído esa teoría. Muy bien, Luis. Muy bien. Esta parte de lo que estamos hablando está claro que creemos en el origen de la India. Como he dicho yo, dejarme remarcar un poquito, yo que soy pastor, la creencia sobre las perdidas de Israel. Estaríamos hablando del año 900 a.C. y la salida en la India, porque nadie niega que hubo una estancia en la India, serían 1900 años. Si en 600 años en España se han perdido tantas cosas, imaginaos 1900. Pero la cosa no es esa, la cosa es lo que vamos a ver en este programa, es cómo el ADN y la lengua niegan con categoría que realmente procederíamos de Israel. Porque si hubiera habido ADN, como va a decir luego el primo Luis, de Israel, aparecería. La lengua gitana es bien clara, la lengua gitana procede del sánscrito, como lo vamos a ver también un poquito más adelante. Como ha dicho el primo Tony, todo es cuestión de fe. Es conectar las profecías que hay con Israel, pero cuando uno estudia realmente todas las cosas, te das cuenta que no se pueden conectar con tanta facilidad, a no ser que tengas un poquito también de fanatismo que quieras inclinarte a creer, ¿vale? Entonces, vamos a un programa para, de alguna forma, abrir nuevas perspectivas y que la gente escuche, abra los ojos y diga, vamos a ver esta otra opción, estas otras cosas que se están diciendo y vamos a contrastar todas las cosas y vamos a ponernos, porque no es lo que creas. Si 2 y 2 son 4, nunca van a ser 5 ni 6, ¿vale? Hay unas cosas que son objetivas y que hay que tomarlas en cuenta. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a dejar que en este trayecto, en este espacio, empiece a hablar también Juan Carlos Ranchadani y que vamos a dejar que se explaye en el tema y que nos cuente, pues, cómo era la India hace 1000 años, cómo era el mundo en el cual estaban los gitanos ahí, y que también nos diga pues, su opinión sobre el origen del pueblo gitano en la India, en lo que él piensa. Adelante, Juan Carlos. Namaste, Lachis Tarachis, muy buenas tardes a todos. No sé si me escucháis bien. Y sí. Bueno, ante todo agradeceros el contar conmigo para ser partícipe de esta reunión. Que bueno, tenemos unas limitaciones técnicas que esto nos sirve de experiencia para en un futuro poder, digamos, coordinarlo un poquito mejor. Yo suelo participar en bastantes reuniones a través de Zoom y de Skype, pero claro, siempre lo organizan y yo solamente participo, ¿no? en las cuestiones técnicas. Entonces, bueno, y también, pues, si pudiéramos tener una fluidez a la hora de conversar. De todas formas, yo recomiendo que lo que se está grabando, que alguien luego lo pueda editar y pueda crear un vídeo sin corte ni nada, que tenga, digamos, pues todo el contenido útil. Tenemos que pensar que
bueno, pues si damos una información positiva que pueda ser de utilidad tanto al pueblo gitano como a los payos, como a cualquier otra persona, pues que esté en un formato que la gente se le sea agradable de ver, ¿no? Yo en el año 2015 di una conferencia aquí en Ceuta, en la biblioteca pública, que se llamaba De la India a España, 6 siglos de viaje, ¿no? Que está en YouTube y que, bueno, me gustaría que si tenéis tiempo y la podéis ver pues con tranquilidad, en la cual, aparte de lo que yo hablo, pues lo voy ilustrando en todo momento con vídeos y con imágenes de la India y su relación con el pueblo gitano, ¿no? Entonces, bueno, primero, como he comentado, me siento agradecido que contéis conmigo. Yo tengo la fortuna de tener el mestizaje o el maridaje de la cultura de la India o de la etnia de la India por parte de mi padre, y por parte de mi madre, pues la cultura española y la religión católica. Y desde pequeño he tenido la oportunidad de crecer en esos dos ambientes, aunque luego yo, por ejemplo, pues personalmente a una edad muy temprana decidí coger el camino hindú, ¿no? Mi padre nació en el Sindh. El Sindh es una región de la India que hoy en día se encuentra en Pakistán y que es uno de los puntos que se menciona en los estudios genéticos y lingüísticos del origen del pueblo romaní, del pueblo gitano. Es decir, que mi padre étnicamente también sería gitano. Y luego explicaré cuál es el sentido de gitano, que es realmente, digamos, ser gitano, ¿no? Entonces, mi padre siempre, desde muy pequeño, que yo tengo uso de razón, siempre nos contaba de que los gitanos venían de la India, ¿vale? Te estoy hablando, yo nací en el año 70, pues yo recuerdo tener yo 5 o 6 años y cuando había alguna conversación o cualquier tema relacionado con gitanos, decía mi padre, los gitanos vienen de la India. Y no hay que hacer mucho estudio ni meter en una gran profundidad. Hombre, siempre el aspecto científico, académico, le da un rigor, ¿no? En el aspecto lingüístico, en el aspecto genético, pero simplemente tenemos que observar a una persona de etnia gitana y una persona del noroeste de la India y prácticamente pues la apariencia es igual, esa negrura del pelo, ese color, no es que todos sean moreno, pero ese color marrón, las facciones de la nariz. Está claro que el gitano a simple vista viene de la raza indoaria, ¿bien? Que es la parte que se dio pues, en el noroeste de la India. Entonces, bueno, incluso la gente de la India tiene muy claro, cuando se hace referencia a los gitanos de Occidente o cuando incluso han ido grupos de gitanos españoles a la India a tocar flamenco o a participar en actividades culturales, la gente de la India lo ha aceptado como que son gente que vienen, que no son outsiders o que lo consideran extranjeros, sino que son gente que vuelven a su propia madre tierra, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, yo siempre, sin hacer ningún tipo de estudio, he tenido claro, simplemente por ver el hecho físico y la escucha de la lengua, de que los gitanos venían de la India, ¿no? Luego podríamos hablar de la danza, el flamenco, los quejíos, que tiene su origen en el Kathak del norte de la India, la danza Kathak, en la escuela de música y canto Drupad, bueno, muchísimas cosas. Luego, con el paso del tiempo, que me he ido interesando más profundamente, yo desde que viajé a la India la primera vez en 1988 y fui a conocer la familia de mi padre, viajé a Gujarat, que es una zona del noroeste de la India que está en frontera con Pakistán, y ahí viven unos pueblos nómadas, bien, que le llaman banjaras. Banjara quiere decir que hacen cestas, bien. Y entonces en la India, hoy en día, cuando se habla de gitano, gypsy, como le dicen, o banjara, pues hacen referencia a esas personas, digamos, no lo vamos a llamar de tribu,
sino esas personas que pues visten de una forma con mucho avalorio, con espejo, que viven van a un pueblo, están unos días y luego se van a otro pueblo y van de una forma errante y hacen artesanías, hacen cestos, lo van vendiendo. Entonces hoy en día en la India, cuando se habla de gitanos, dicen, ah, bueno, estos son los gitanos, ¿no? Como ese pueblo que se ha quedado errante y que yo he podido ver en persona en diferentes zonas del noroeste de la India. Pero la cosa es mucho más profunda. Yo después de estudiar, tanto, por ejemplo, uno de los lugares importantes que yo creo que a nivel lingüístico muchos gitanos deberían visitar, es la Universidad Panjabi de Patiala, bien, donde hay muchos documentos, muchos escritos sobre la relación lingüística de la lengua romaní con el panjabi y el hindi, que de hecho cuando yo visité, no hace mucho, en el año 2010, cuando yo visité esa universidad, me dijeron, dele usted recuerdo al profesor Juan de Dios Heredia, ¿no? Porque Juan de Dios Heredia, que bueno, yo lo conozco en persona y he tenido bastante trato, como sabemos, ha sido doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz y de una forma u otra, unos pueden estar ideológicamente conformes con él o con no, pero bueno, ha sido una persona que ha sido un abanderado del pueblo gitano aquí en España, que fue primer diputado en el Congreso, que ha sido senador en el Parlamento Europeo y bueno, pues él es también una persona que ha hecho un trabajo muy interesante, sobre todo en fomentar ese lazo de unión entre la India y España. Vámonos a los estudios científicos. Como bien habéis comentado antes, la Universidad Pompeu Fabra, ya digamos, como dicen en inglés, pone el último clavo en el ataúd, donde ya genéticamente se demuestra que los gitanos vienen especialmente de 4 partes de la India, que todos son noroeste, el Sindh, que hoy en día se encuentra en Pakistán desde 1947, que se divide la India, y donde, por ejemplo, nació mi padre y la gran mayoría de los indios que se encuentran en España, el Punjab, bien, Haryana, que es otro de los estados del noroeste, y el Rajasthan, bien. Y luego, bueno, esto ya también otro estudio, otro de los grandes expertos a nivel mundial, como Ian Hancock, pues ya dice que los gitanos cuando salen de la India no salen de una sola zona, sino que salen de 4 o 5 regiones o estados de la India actual y que luego se unen en un periplo y que van intercambiando palabras, frases y crean como el romaní es como una lengua franca donde finalmente se pueden comunicar todas estas personas que salieron de la India aunque vinieran de diferentes lugares, ¿no? Una de las cosas que yo he podido investigar, tanto en la India como en España, y hablar con personas muy realmente expertas, por ejemplo, otra persona muy experta, no sé si lo conocéis o no, tenéis contacto con él, Joaquín Albaicín. Joaquín Albaicín, que es gitano y bueno, tenemos bastante amistad, escribió un libro muy interesante que se llama En pos del sol, que es un libro que cuenta el periplo desde que los gitanos salen de la India hasta llegar a España, buscando el sol, buscando un clima cálido, buscando un clima similar al de la India. En ese periplo, que dura muchos siglos, pues hay gitanos que se quedan en los Balcanes, hay gitanos que se quedan en Rusia, hay gitanos que se quedan en Grecia, y los que tenían ese afán de encontrar una climatología benigna como la India, digamos, un clima caluroso, buscando ese brillo del sol que no encuentran en la Europa del Este, pues llegan hasta España. La palabra gitano, bueno, sabemos que hay muchas teorías, quizá una de las más creídas fue que los gitanos en ese periplo, como todos sabéis, sufren una serie de persecuciones y bueno, ellos cuando se van acercando a Francia, España, entienden que España y Francia son los países que están, digamos, defendiendo el cristianismo, en concreto el catolicismo, y ellos dicen, bueno, para nosotros que no seamos perseguidos, pues si decimos que venimos de la India o que tenemos otras prácticas ancestrales, pues vamos a decir algo que les
les siente bien o que les haga que nos reciban bien. Y de ahí es cuando al llegar a España y les preguntan de dónde sois vosotros, y los gitanos, me imagino, y poniéndole incluso hasta una parte humorística, pues dicen, somos condes del Egipto Menor, ¿no? Y entonces de ahí viene, bueno, si sois condes de Egipto, sois egiptanos, ¿no? Y de ahí viene la palabra gitano, que muchas veces se ha confundido como que se creían que venían de Egipto, ¿no? Y en el aspecto lingüístico, que creo que luego lo vais a tratar con más profundidad, pues como hablaba tu compañero, no hay, es que puede que coincida 1, 2, 3 palabras, 10 palabras con el hebreo, pero el romaní, o en concreto el caló, pues tiene como 800 o 900 palabras que vienen del hindi, que viene del sánscrito, la gramática es muy parecida al bengalí, e incluso yo he podido presenciar gente de Rumanía, gitanos de Rumanía, pues tener casi una conversación completa con una persona de la India en hindi, salvo ciertas palabras. También tenemos que tener claro que en ese largo viaje, cuando salen de la India, y como dice el doctor Ian Hancock, viene gente del Rajasthan, habla una lengua que es el Rajasthani. Bien, en Haryana hablan en hindi, el Punjab hablan el Punjabi, en el Sindh hablan el Sindhi. Entonces, al final crean como una lengua franca con un poquito de todo y sale esa lengua romaní, ¿no? Que luego, claro, cuando se llega a España, pues aparte de la lejanía geográfica con la India, pues en España cuando comienzan las persecuciones, cuando entran los reyes católicos, una de las cosas que se les prohíbe es practicar su religión ancestral y se les prohíbe el practicar en público la lengua romaní, con lo cual el caló pues queda relegado a la conversación más bien familiar, o incluso pues cuando había 3 o 4 gitanos juntos y había un payo delante, pues una forma de comunicarse sin que la otra persona se enterara, lo cual también ha creado desconfianza y se le ha, de una forma que no es correcta, se ha dicho que el caló era lengua de la germanía, ¿no? De los maleantes, de los ladrones, cuando realmente no era así. Lo que está claro, en el siglo X, que es cuando en la India comienzan las invasiones islámicas, en gran medida, especialmente de árabes, persas, que vienen no solamente a saquear la India de su riqueza, que había pues seda, oro, especias, cosas muy codiciadas, sino también vienen con la misión de imponer el Islam, ¿no? Entonces, el origen de los gitanos en nivel del estudio del Varnashram, que diríamos los diferentes estamentos sociales de acuerdo al hinduismo, pues hay gitanos que son kshatriyas, kshatriyas quiere decir que son guerreros, que eran soldados, y otros eran sudras. Sudra quiere decir la mano de obra, que hoy en día muchas veces se utiliza como de forma despectiva, ¿no? Tú eres un sudra, pero bueno, sudra puede ser un artista, puede ser un pintor, un bailador. Sudra quiere decir aquel que hace un servicio para el resto de la comunidad. Y eso se ha demostrado como los gitanos eran muy expertos en la metalurgia, en colocar las herraduras a los caballos, en reforjar las armaduras, en preparar las armas, y luego habría pues también que eran príncipes, reyes de pequeños estados y soldados. Cuando comienzan las invasiones de Mahamud del Ghazni, que no solamente viene a saquear en la India, sino ya a quedarse, pues bueno, en la India, lo que hoy en día conocemos como India, estaba dividido en más de 500 pequeños reinos. Entonces no hubo una unión, no hubo un frente común contra esa invasión islámica, sino que incluso muchos reyes rivales se traicionaron unos a otros. Esto hizo que, bueno, pues que las invasiones islámicas arrasaran con la India. Hubo gente que aceptó la derrota y aprendió, digamos, a convivir bajo el yugo islámico, que muchas veces se trata de poner de una forma idílica, pero lo que hubo fueron muchas persecuciones, muchas destrucciones de templos y muchas conversiones forzosas al Islam. De ahí surgen lo que hoy en día son los países como
Pakistán o Bangladesh, que son gente que étnicamente son indios y que hace una serie de generaciones atrás practicaban el hinduismo y luego pues se convirtieron al Islam, ¿no? Entonces, pero muchos hicieron un éxodo al ser invadidos y derrotados en esas batallas, pues deciden irse de la India. Consideran como una cuestión de honor que no son dignos de seguir en esa posición y lo que hace, bueno, pues hacen un éxodo, se van juntando, como yo comentaba, de diferentes reinos, diferentes estados de la India y comienzan ese éxodo. Lo que sí está claro es que el concepto de gitano, étnicamente, comienza cuando se sale de la India. Porque en la India, ni antiguamente ni actualmente, existe ninguna etnia de gitanos. Es decir, el gitano es una persona que era originaria de la India, de una determinada región de la India, que tenía un determinado oficio, ya fuera que fuera un guerrero militar o que fuera un artista, un artesano, y cuando sale de la India, deja de ser un ciudadano indio y se convierte en un gitano o una persona, digamos, errante que se ve obligado a dejar su madre tierra. Pero en la India hoy en día no hay una etnia que diga, estos son gitanos. Yo puedo coger una persona del Punjab y tiene cara de gitano, puedo coger una persona del Sindh y puede tener los rasgos físicos de un gitano. Entonces, el fenómeno de gitano es cuando se sale de la India y se comienza ese periplo, pasando por lo que era Constantinopla, por los Balcanes, todos sabemos el periplo, en Italia no son bien recibidos, Francia, y se especula, no se ponen tampoco los historiadores de acuerdo, en que hay dos corrientes que se dividen, ¿no? La zona por ejemplo, del Mediterráneo se dividen y hay una parte que llega a África, ¿bien? Y el acuerdo era entre los jefes, digamos, los patriarcas de esos grupos, era de que nos veremos en el Reino de España o en el Reino de Francia. Entonces hay una parte que viene de África, que seguramente pasaría por donde yo vivo, que es Ceuta, que cruzaría el estrecho a la península ibérica, y otra parte que bajó por Francia. ¿Bien? Y esos grupos se unen, por eso muchas veces se ha hablado de que ha habido dos migraciones. Una que entró por el norte de España y que también por la zona de Cataluña, que también hay una leyenda de que cuando llegan los gitanos y ven a los labradores y le preguntan, ¿vosotros de dónde sois? Y los gitanos pues venían ya con la leyenda preparada de decir que somos condes de Egipto. Y quizás vosotros sois egiptanos, ¿no? Y luego está la otra parte que cuando le preguntan a los labradores, bueno, ¿y vosotros cómo os llamáis? Y entonces los labradores le dicen, nosotros somos payeses, ¿no? Que payeses en catalán es, digamos, labrador o agricultor. Y entonces ahí hay una leyenda, que podremos estar o no de acuerdo, de que dice, bueno, si estos son payeses, pues todos los que están aquí serán payos, ¿no? Esa puede ser una idea, aunque también está la idea que yo le veo más rigor, es la que viene de galló, ¿no? De galló, o como se dice aquí en España, gachó, que de ahí viene la palabra payo. Dicen que galló en sánscrito significa aquel que no es militar o aquel que no viene de la kshatriya, de los guerreros. Entonces, digamos que los que eran kshatriyas veían a las otras personas que no eran guerreras, digamos, de su casta, por llamarlo de una forma guerrera, les decían galló, que no pertenecen a nuestro estrato, en nuestro estrato social, ¿no? Los gitanos, que como hablaba cuando salen de la India, traían una serie de creencias basadas en los diferentes cultos que existen en la India, de lo que hoy en día conocemos como hinduismo. Uno de los cultos más extendidos en las zonas que salen los gitanos era el culto a la diosa madre, a la Shakti, a la energía femenina, es decir, a Dios en su aspecto femenino, a la diosa. Por eso también hay ese culto de los gitanos, por ejemplo, españoles que son católicos, de ese culto a la Virgen, o por ejemplo Sara la Kali en Francia, donde, bueno, Sara se puede decir que viniera de Saraswati, que es la diosa de
de las artes, de la música, y la Kali, que todos sabemos que significa la negra. Esa sería también una teoría, ¿no? Sobre todo esto hay mucha información que hay que sintetizar. Como bien comentaba al principio varios de los compañeros, el tema de que los gitanos se les trate ahora de poner de que no vienen de la India y que son de Israel es una cuestión, es una estrategia. Yo, con todo mi respeto por las personas que practican el cristianismo evangélico, con el cual tengo muy buenos amigos, tanto del presidente de la Federación Evangélica de España, como participo en muchísimos actos interreligiosos con personas de muchas religiones y con cristianos evangélicos, pero sí que hubo una estrategia que comenzó en los Estados Unidos, cuando en Estados Unidos se comienza a predicar el cristianismo evangélico. No voy a entrar, porque tampoco soy un experto en qué iglesia específica. A los indios nativos americanos se les dice que vosotros sois una de las 12 tribus perdidas de Israel. ¿Por qué? Y esto mismo se ha aplicado en España cuando se le dice a los gitanos, claro, queda más cercano al cristianismo que vienes de Israel, la tierra donde nace Jesucristo, que decir que vienes de la India, donde, bueno, se asocia pues con las imágenes, como tengo aquí detrás, de Lakshmi, de Ganesha, y entonces pues era como más sencillo decir, no, vosotros sois de una tribu que viene de Israel. Entonces, pues hay gente que como una cuestión de fe, pues dice, oye, es verdad, pues venimos de Israel porque nuestras creencias, pero es que el gitano desde que sale de la India tiene esa capacidad como una esponja de ir captando palabras que incorpora a su lengua y al mismo tiempo el culto, porque aunque salen de la India y en su mayoría son shaktas, devotos de la diosa madre, pues cuando llegan a un país islámico cogen cosas del Islam, cuando llegan a un país cristiano cogen cosas del cristianismo, cuando llegan a España, que comienza, digamos, la Inquisición y demás, pues tratan de hacer lo más privado posible su culto y le van incorporando pues creencias de los diferentes países que visitan. De hecho, por ejemplo, en Bulgaria, la mayoría de los gitanos son musulmanes. Te vas a Rumanía y la mayoría de los gitanos son ortodoxos. Te vas a España y hay, bueno, no sé los porcentajes, pero hay una gran mayoría, hay muchos que son católicos y muchos que son evangélicos. ¿Entiendes? Entonces, creo que ahí se ha jugado con la buena fe de las personas, con la ignorancia de la gente de decirle que venís de Israel. Pero como todos bien sabéis, no hay un nexo ni lingüístico, ni étnico, ni cultural. Y yo, de hecho, en mi vídeo que tengo subido en YouTube desde hace 5 años, y en el cual hago proyecciones y, bueno, digamos que lo hago de una forma, entre comillas, más profesional que lo que podamos estar haciéndolo aquí, pues, bueno, a mí me han puesto verde. Llegó un momento que tuve que quitar los comentarios del vídeo. Entonces había muchísima gente que me felicitaba, muchísima gente que agradecía, gitanos que me decían, agradezco mucho porque la información que da me ha dado a conocer mi propia raíz y mi propia cultura, y luego había gente que, vamos, me han tachado de demonio, de enviado de Satanás y nada, ¿no? Entonces yo no voy a entrar en esas polémicas. Cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, pero si queremos un estudio lingüístico, académico, genético, los gitanos vienen de la India. Que los gitanos han ido absorbiendo cosas de todos los países, por supuesto. Que han cogido cosas de España, naturales, que lleva aquí una presencia ya de más de 8 siglos, 1000 años, ¿no? Yo lo que recomiendo siempre es que lo triste, digamos, en España con el pueblo gitano es que se está perdiendo la lengua, que ya mucha gente sabe muy pocas palabras, palabras sueltas, y que había que hacer un esfuerzo en mantener la lengua. Que una persona puede ser cristiano, puede ser musulmán, puede ser la religión que sea, o ateo, si quiere, pero que nunca reniegue de sus raíces que están en la India, y que debería de ser un motivo de orgullo. Nada más que tenemos que ver la bandera gitana. La bandera gitana lleva en el centro el chakra, la rueda del tiempo, y eso es un símbolo que coge de la India, ¿entiendes? Tiene los colores verdes de la India,
tiene el color azul, de que está en el aire, la libertad. O sea, hay muchísimas similitudes y yo con los maestros que he podido hablar, y os recomiendo, ya te digo, en España hasta de los que yo he podido contactar personalmente, Juan de Dios Heredia, Joaquín Albaicín, a nivel en el extranjero, Ian Hancock, todos lo tienen súper claro de que viene de la India. Y esto yo creo que debería ser un motivo de orgullo, de decir que mis antepasados vienen de la India y que no, esto no debe de implicar para nada en tus creencias religiosas, ¿no? O sea, una persona puede practicar perfectamente la religión que quiera, tener la fe que quiera. De hecho, también hay una teoría de que Jesús estuvo en la India, ¿no? Porque entre los 13 años y hasta que aparece con 33, ¿dónde estuvo esos años? También una teoría de que estuvo en la India. Entonces, creo que el gitano debería de, con orgullo, reconocer sus raíces indias. Y esto es importante también tener el concepto de que indio es habitante de la India. Y indio no es hindú, que es diferente. Hindú es la persona que practica el hinduismo. Pero hay indios que son hindúes, hay indios que son musulmanes, hay indios que son cristianos. En la India tiene una de las comunidades cristianas más antiguas de la humanidad. Santo Tomás, el apóstol, está enterrado en la India. Yo he estado en su tumba en Chennai. Entonces, que una persona tenga unos orígenes étnicos, lingüísticos en la India, no le va a afectar para nada en su condición, en su creencia. Y creo que lo que hay que fomentar, y cuando esta situación de pandemia vaya cambiando, deberíamos de hacer un mini congreso humilde, pero lo podríamos hacer en una ciudad de España, no sé, digo, Madrid, Barcelona, que todos podamos llegar relativamente fácil, aunque yo vivo fuera de la península ibérica, y tratar de comenzar a concienciar a los propios gitanos de la riqueza cultural de donde vienen y para nada sentirse avergonzados ni creerse, yo lo diría vulgarmente como es que le vendieron la moto de que vienen de Israel, ¿no? Y eso es una estrategia que antes de que los gitanos se hizo con los indios americanos, que al final la palabra indio viene porque cuando los musulmanes invaden la India y llegan al Sind, que el río se llama Sindhu, el río Sindhu, en farsi, que es la lengua persa, la S se pronuncia como H, y en vez de decir Sindhu, decían Hindu, y le ponen a la India Hindustán, o la tierra de los hindúes. ¿Bien? Pero en la India, el verdadero nombre del país es Bharatvarsha, y la gente que practica el hinduismo se llaman Sanatanis, porque se llama Sanatana Dharma, quiere decir como la religión eterna, porque no se conoce fundador, ¿no? Abraham funda el judaísmo, o Jesús el cristianismo, Mahoma el islam, Buda el budismo, pero del hinduismo no se conoce fundador. Se dice aquello que no tiene principio ni fin. Sanatana Dharma, pero los persas le ponen Hindu. Entonces, cuando los habitantes de la India hoy en día, independientemente de la religión que tengan, son indios. Luego hay indios hindúes, hay indios musulmanes, indios cristianos, indios budistas, sikh, judíos. Es que en la India están todas las religiones. ¿Por qué a los nativos de América se le llaman indios? Juan Carlos. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, pensó que había llegado a la India. Y entonces a los habitantes de allí, serían, o de las tribus que fueran, se les conoce como indios. Juan Carlos. Sí. Quedan 3 minutos para que el vídeo se vaya a cerrar. Entonces, te pediría, por favor, para rematar. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues nada más que deciros, bueno, agradeceros vuestra paciencia y disculpar los problemas técnicos, se han sido por mi parte. Y bueno, un placer estar con vosotros. Es un tema apasionante. Luego, si me permitís, en el WhatsApp del grupo os voy a dejar mi vídeo para lo que podáis ver en un entorno. No es lo mismo hablar a distancia que estar hablando con un público, y con los vídeos que puse. Hay mucho material y yo animo a que vosotros, que sois estudiosos y practicantes,
y fomentáis la cultura gitana, que bueno, en mí tenéis un amigo y todos los que pueda echar una mano dentro de mi capacidad, contar con ellos y al mismo tiempo en vuestras comunidades, pues hacer esa prédica, no religiosa, sino prédica de que los orígenes del pueblo gitano pues están en la India, que traen una cultura muy rica, que ese porte que tiene el gitano, los anillos que nos gustan llevar, la alhaja y demás, todo eso viene de la India. Incluso yo me acuerdo, mi padre utilizaba esa expresión de que cuando le gustaba comer bien o invitar a sus amigos y demás, mi padre decía, es que me gusta ser flamenco, ¿no? Y entonces esa palabra de flamenco, esa hospitalidad, ese deseo de satisfacer a tus amigos, a la familia. Fíjate un hecho, en la India, la gente, cuando se comunican unos con otros, dicen bhaiya. Bhaiya quiere decir hermano, que vosotros decís primo. Y cuando se habla con una persona mayor, se le dice chacha, que significa tío. Entonces esa costumbre de decir entre amigos primo, aunque no sea tu primo biológico, y a una persona mayor decirle tío, existe en la India desde hace miles de años. Y bueno, eso es todo lo que quería compartir con vosotros y agradeceros mucho vuestra atención. Muy bonito, que cortamos, para que todo el mundo lo sepa, cortamos por el tema del directo en el Zoom, que nos deja solamente 40 minutos, hay que cortar para luego poner otra sección, ¿eh? De verdad que agradecido por compartir lo tuyo. Está tu vídeo puesto en internet, ya pondremos el enlace para que todo el mundo que lo quiera ver lo pueda ver, esa conferencia que dices hace 5 años y todo el mundo lo pueda saber, ¿vale? Vale, y luego, gracias. después de que hable Luis, pues ya te quisiera hacer una última pregunta, si no lo podríamos dejar para otro día, si se podría, vale, sobre el tema de que mucha gente caricaturiza muchas veces con la India, de las vacas y de tantas cosas que dicen, porque igual la India hace años no era completamente lo mismo. Como tú decías, no todos los indios son hinduistas, no todos los indios tienen la misma religión.